Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica a tus siervos con tu constante protección, ya que por ellos Cristo, tu Hijo, derramó su sangre, instituyó el misterio pascual. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizarán al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz, por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura por los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, en tus manos
yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús pasó con sus discípulos al otro lado
del estero de Cedrón. Ahí había un huerto donde entró con sus discípulos, pero también Judas, el que lo entregaba, conocía este lugar, porque Jesús se había reunido muchas veces allí con sus discípulos. Llevó pues consigo soldados del batallón y policías mandados por los jefes de los sacerdotes y los fariseos, y llegó allí con linternas, antorchas y armas. Jesús sabía lo que iba a pasar. Se adelantó y preguntó. ¿A quién buscan? Contestaron. A Jesús de Nazaret. Jesús dijo. Yo soy. Judas, el traidor que estaba también en medio de ellos, cuando Jesús dijo yo soy, respondieron y cayeron al suelo. Les preguntó de nuevo. ¿A quién buscan? Dijeron. A Jesús de Nazaret. Jesús les contestó. Ya les he dicho que yo soy. Si me buscan a mí, dejen ir a estos. Con lo que se cumplió la palabra que él había dicho, no he perdido a ninguno de los que tú me has dado. Simón Pedro tenía una espada, la sacó e hirió a Malco, siervo del jefe de los sacerdotes, cortándole la oreja derecha. Jesús dijo a Pedro. Coloca tu espada en su lugar. ¿Acaso no beberé la copa que mi Padre me da a beber? Entonces la tropa, con su jefe y los policías, enviados por los judíos, se apoderaron de Jesús, le amarraron las manos y lo llevaron primero donde Anás, porque éste era suegro de Caifás, jefe de los sacerdotes, y Caifás es el que había dicho a los judíos, es necesario que muera un hombre por el pueblo. Simón Pedro y otros discípulos seguían a Jesús. Ese otro discípulo era conocido del jefe de los sacerdotes y por eso entró en el patio de la casa al mismo tiempo que Jesús. Pedro quedó afuera junto a la puerta hasta que el otro discípulo, conocido del jefe de los sacerdotes, salió y habló con la portera, que le dejó entrar. La portera dijo a Pedro. A lo mejor tú también eres de los discípulos de ese hombre. A lo que Pedro respondió. No lo soy. Hacía frío. Los sirvientes y los guardias habían hecho una fogata y se calentaban. Pedro estaba junto a ellos calentándose también. El jefe de los sacerdotes preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Y Jesús contestó. Yo he hablado abiertamente al mundo. He enseñado en la casa de oración y en el templo, en los hogares donde se reúnen todos los judíos. No he hablado nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntale a los que me han escuchado. Ellos saben lo que yo he enseñado. Al oír esto, uno de los policías que estaba allí dio a Jesús una bofetada en la cara diciendo. ¿Es esa la manera de contestar al jefe de los sacerdotes? Jesús contestó. Si he hablado mal, muéstrame en qué. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Anás lo envió atado donde Caifás, jefe de los sacerdotes. Simón Pedro quedó calentándose en el patio y le preguntaron. ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Contestó. No lo soy. Uno de los servidores del jefe de los sacerdotes, parientes del hombre a que Pedro le había cortado la oreja, le dijo. ¿No te vi acaso con él en el huerto? De nuevo, Pedro, y enseguida cantó el gallo. Amanecía. Llevaron a Jesús desde la casa de Caifás al tribunal del gobernador. Los judíos no entraron porque ese contacto con los paganos los hubiera hecho impuros, impidiéndoles celebrar la Pascua. Pilato entonces salió a ellos y le preguntó. ¿De qué acusan a ese hombre? Le contestaron. Si no fuera un malhechor, no lo habríamos traído ante ti. Pilato le dijo. Llévenselo y júzguenlo según la ley.
Los judíos contestaron: No tenemos autorización para aplicar pena de muerte. Con esto se cumplía la palabra que había dicho Jesús sobre la manera de cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar al tribunal, llamó a Jesús y le preguntó. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le contestó. ¿Viene de ti esta pregunta o repites lo que otros te han dicho de mí? Pilato contestó. ¿Acaso soy judío yo? Tu nación y los jefes de los sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús contestó. Mi reino no es de este mundo. Si fuera rey como los de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de acá. Pilato le preguntó. Entonces, ¿tú eres rey? Jesús contestó. Tú lo has dicho. Yo soy rey. Para esto nací. Para esto vine al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo hombre que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo. ¿Qué es la verdad? Y luego salió de nuevo donde estaban los judíos. Les dijo. No encuentro ningún motivo para condenar a este hombre. Como es costumbre, en la Pascua voy a dejar libre a un reo. ¿Quiere que le suelte al rey de los judíos? Los judíos se pusieron a gritar. A ese no, suelta mejor a Barrabás. Y Barrabás era un bandido. Entonces Pilato ordenó que tomaran a Jesús y lo azotaran. Después los soldados tejieron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le colgaron en los hombros una capa de color rojo como la que usan los reyes, y se acercaban a él y le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Pilato volvió a salir y les dijo: Miren, lo voy a traer de nuevo para que sepan que no encuentro ninguna causa para condenarlo. Entonces salió Jesús afuera llevando la corona de espinas y el manto rojo, y Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Al verlo, los jefes de los sacerdotes y los policías del templo comenzaron a gritar: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato contestó: Tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro motivo para condenarlo. Los judíos contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esta ley debe morir, porque se hizo pasar por hijo de Dios. Cuando Pilato escuchó esto, tuvo más miedo, volvió al tribunal y preguntó a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó palabra, por lo que Pilato le dijo: ¿No me contestas a mí? ¿No sabes que está en mi mano dejarte libre o mandarte a crucificar? Jesús respondió: Tú no tendrías ningún poder sobre mí si no lo hubieras recibido de lo alto. Por eso, el que me entregó a ti tiene mayor pecado que tú. Desde este momento, Pilato buscaba la manera de dejarlo en libertad, pero los judíos comenzaron a gritar: Si lo dejas libre, no eres amigo del César, porque todo el que se proclama rey va contra el César. Al oír esto, Pilato hizo comparecer a Jesús ante el patio llamado del emperador, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del mediodía, y Pilato dijo a los judíos: Ahí tienen a su rey. Ellos gritaron. ¡Fuera! ¡Crucifícalo! Pilato les respondió. ¿Quieren que crucifique a su rey? Los jefes de los sacerdotes contestaron. No tenemos más rey que el César. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que fuera crucificado. Ellos se apoderaron de Jesús y él mismo llevaba la cruz a cuesta y salió a un lugar llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y en medio a Jesús. Pilato mandó a escribir un letrero y ponerlo sobre la cruz. Tenía escrito: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Muchos judíos leyeron este letrero,
pues el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el letrero estaba escrito en 3 idiomas, en hebreo, en latín y en griego. Entonces los jefes de los sacerdotes de los judíos fueron a decir a Pilato: No pongas rey de los judíos, sino el que se dijo ser rey de los judíos. Pilato contestó: Lo que he escrito, escrito está. Cuando los soldados pusieron en la cruz a Jesús, se repartieron su ropa en 4 partes iguales, una para cada soldado. Se apoderaron también de su túnica, que era sin costura, de una sola pieza, y se dijeron entre ellos: No la rompamos, más bien echemos la suerte a ver de quién será. Así se cumplió una profecía que decía: se repartirán mi ropa y sortearán mi túnica. Fue lo que hicieron los soldados junto a la cruz de Jesús. Estaba su madre y la hermana de su madre, y también María, esposa de Cleofás, y María de Magdala. Jesús, al ver a su madre y junto a ella sus discípulos más queridos, dijo a la madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Desde ese momento el discípulo se la llevó a su casa. Después de eso, como Jesús sabía que ya todo se había cumplido y para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vino agridulce. Pusieron una caña, una esponja llena de esta bebida y se la acercaron a sus labios. Cuando hubo probado el vino, Jesús dijo: Todo está cumplido. Inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Era el día de preparación de la Pascua. Los judíos no querían que los cuerpos quedaran en la cruz durante el día siguiente, pues este sábado era un día muy solemne. Por eso pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas a los que estaban crucificados para después retirarlos. Vinieron entonces los soldados y le quebraron las piernas al primero y al otro de los que habían sido crucificados con Jesús. Al llegar a Jesús vieron que ya estaba muerto. Así es que no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado de una lanzada y al instante salió sangre y agua. El que lo vio lo declara para ayudarles en su fe y su testimonio es verdadero. Él mismo sabe que dice la verdad. Esto sucedió para que se cumpliera la Escritura que dice: no le quebrarán ni un solo hueso. Y en otra parte dice: contemplarán al que traspasaron. Después de eso, José, del pueblo de Arimatea, se presentó a Pilato. Era discípulo de Jesús, pero en secreto por miedo a los judíos. Pidió a Pilato la autorización para retirar el cuerpo de Jesús y Pilato se la concedió. Vino y retiró el cuerpo de Jesús. También vino Nicodemo, el que había ido de noche a ver a Jesús. Trajo como 100 libras de mirra perfumada y aloe. Envolvieron el cuerpo de Jesús con lienzos perfumados con esta mezcla de aromas, según la costumbre de enterrar a los judíos. Cerca del lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado. Aprovecharon entonces este sepulcro cercano para poner ahí el cuerpo de Jesús, porque estaba en la preparación del sábado solemne. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy Viernes Santo conmemoramos la pasión del Señor.
Y me pregunto, Señor, ¿dónde me puedo refugiar para encontrar paz en mi corazón? Y la respuesta la estamos viviendo todos. Estamos refugiados en las catacumbas de estos tiempos, que son nuestras propias casas, donde ahí estamos aislados, donde ahí estamos en oración y reflexión, pidiendo perdón y a la misma vez recibiendo el gozo del amor y la misericordia que Dios continuamente nos está extendiendo durante este tiempo. La crucifixión del Señor cae sobre los hombros de toda la humanidad, sin distinción. Nuestro erróneo ejercer de ese don que es el libre albedrío nos llevó al pecado. Y con el pecado de la mentira, de la desobediencia y de la falta de aceptación en responsabilidad de nuestros actos, le dimos al maligno el poder y la fuerza de coger nuestras almas y tenerlas en sus manos. Caímos en la tentación mortal y nuestros padres, Adán y Eva, pagaron el precio original que todos hemos arrastrado cuando la presencia divina de Dios en lo más íntimo de su ser se dañó, porque lo impuro no es compatible con lo puro, porque lo demónico no es compatible con lo santo, porque la verdad no es compatible con la mentira. Y Dios, Padre, tanto ama al mundo, tanto ama su creación, y dentro de su creación a cada uno y todos nosotros, y nos mira con esos dulces ojos de Padre, de papaíto, de todos nosotros, y sufre, porque nos ve sufrir, y sufre por nuestra desobediencia, y sufre porque su Hijo muy amado, un día como hoy, muere y desciende al infierno, y allí le arrebata al maligno nuestras almas y lo deja atado por toda la eternidad, atado, sin poder sobre nosotros, pero nosotros, con el erróneo ejercicio de nuestro libre albedrío, zafamos esas garras que amarraban al maligno, porque seguimos pecando, porque hemos pecado y Él sigue siendo crucificado una y otra vez. Pero la belleza de Dios hacia nosotros, sus seres más amados y queridos, es que Él no ha dejado, no está dispuesto a que su Hijo pierda a ninguno de nosotros a quien Dios le ha dado. Hoy, cuando Jesús caminaba por las calles de Jerusalén, en esa vía dolorosa que le llevaba a Gólgota, hoy Él caminó por toda la faz de la tierra, por todas las esquinas y por todas las calles del mundo, porque Él dolía
por las circunstancias en que estábamos y estamos viviendo. Y ahí Él pasaba por nuestras casas y entraba y nos bendecía y nos suspiraba el aliento de esperanza, el aliento de fe y el aliento de amor y la misericordia de Dios, para que despertáramos de nuestro letargo y nos diéramos cuenta que Él vive, que Él reina, que no hay poder maligno que pueda contra Él, porque Él es el Dios invencible. Y esa cruz de Gólgota, altar de nuestra vida, es el signo que todo y cada uno de nosotros tenemos a nuestra disposición para con Él vencer. Para que ese signo, acompañado de las 5 piedras que usó el joven David, pastor de ovejas, para derrotar al maligno abusador de sus tiempos, a Goliat, también las tenemos nosotros. Hermanos míos, he aquí la cruz de nuestra salvación. Ella es el signo con que vencemos. He aquí las 5 piedras de David en cada misterio del Santo Rosario, acompañados y protegidos por el manto de la Madre, nuestra Madre, porque Él, un día como hoy, nos las dio. San Juan San Juan evangelizador y apóstol, el discípulo amado, quien estaba a los pies de la cruz, nos representó a todos. En ese momento en que Jesús, lleno de amor y misericordia, mira el dolor de la madre y le dice: mujer, he ahí a tu hijo. Y mirando a San Juan y a nosotros, a toda la humanidad que él representa, en ese momento le dice y nos dice: he ahí a tu madre. Felices todos, porque somos hijos de un Dios misericordioso y tenemos como madre a su madre, que nunca nos abandona, que como madre nos recoge como una gallina recoja sus polluelos y con su manto de amor nos protege para que no pueda nada ir en contra de nosotros. Y ella, en el silencio de su dolor, presenta a su Hijo muy amado a los pies de la cruz, a cada uno de nosotros, y le dice: hijo mío, por amor a mí, dale fuerzas para que carguen con su cruz. Llénalos de esperanza para que emprendan el camino de la vida con santidad y firmeza. Dales amor puro y misericordioso para que por el caminar lo compartan unos a los otros, porque ese amor devenido de Dios y que reside en lo más profundo de nuestro ser está llamado a ser compartido con los hermanos. No tengan miedo, todos caminamos por el camino del Señor, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él nunca nos abandona, siempre está presente en cada uno de nosotros. Esta pandemia no es nuestro fin. Esto es un momento de gracia dentro de nuestro dolor y sufrimiento,
para abrir los ojos del alma, de la mente, del corazón y de todas las fibras de nuestro ser y cambiar, para dejar de endiosarnos y mirar con humildad al prójimo y abrazarlo con ese amor de Dios al cual todos estamos llamados a abrazar y amar. Ánimo, hermanos míos, no tengan miedo, ánimo, caminemos por el camino de la cruz, por esta vía dolorosa a la cual nos hemos sido llamados a compartir con el Señor, y venceremos por el amor y la misericordia de Dios, quien venció la muerte por todos y cada uno de nosotros, para que nosotros también participáramos de su gloriosa resurrección. Que Dios nos bendiga. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena para la gloria de Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu misericordia para que tu Iglesia extendida por toda la tierra persevere con fe inquebrante en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia como guía del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna el universo, atiende favorablemente nuestras súplicas y proteges con tu amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú mismo pastoreas progrese bajo su cuidado en la firmeza de su fe por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro obispo Wensky, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por todos sus ministros, para que con la ayuda de tu gracia cada uno te sirva fielmente en la vocación a la que le has llamado por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestros catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, y para que, mediante el bautismo, se les perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que hace fecunda a tu Iglesia, dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de nuestros catecúmenos, para que al renacer en la fe, fuente bautismal, sean contados entre los hijos de adopción.
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a todos tus hijos dispersos y velas la unidad y ya lograda, mira con amor a toda tu la grey que sigue a Cristo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue en una sola Iglesia a los que consagró en un solo bautismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestros hermanos mayores en la fe, los judíos, para que quienes a Dios nuestro Señor habló primero, les conceda progresar continuamente en el amor de su nombre y la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo puedan ellos encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos a quienes que no creen en Cristo, que viviendo con sinceridad ante ti, lleguen al conocimiento pleno de la verdad, y a nosotros concédenos también que, progresando en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte más, seamos ante el mundo testigos más convincentes de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que buscando con sinceridad lo que es recto, merezcan llegar a Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que te busquen y cuando te encuentren descansen en ti, concédeles que en medio de tus dificultades los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes les lleven el gozo de conocerte como Dios y Padre de todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y corazones según su voluntad providente hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Dios Todopoderoso y Eterno, que tienes en tus manos el destino de todos los hombres y los derechos de todos los pueblos, asiste a los que gobiernan para que por tu gracia se logre en todas las naciones la paz, el desarrollo y la libertad religiosa de todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos muy queridos, a Dios Padre Todopoderoso, para que Él libre al mundo de todos sus errores, alejes las enfermedades, especialmente este virus pandémico que nos afecta, alimente a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos, conceda seguridad a los que viajan y un buen retorno a los que hayan lejos de su hogar, salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los que lloran y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que sientan en sus adversidades la ayuda de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos muy queridos, por todos los afectados por este virus pandémico, por aquellos que con tanto amor y sacrificio atienden las necesidades de nuestros hermanos, para aquellos que han procedido a la casa de Dios, vean el amor y la misericordia en la faz del Creador,
Oremos al Señor. Dios Padre Todopoderoso, te presentamos estas nuestras oraciones y te pedimos que nos atiendas y nos fortalezcas en nuestras peticiones por Cristo tu Hijo nuestro Señor. Amén. Mirad, este es el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adoremos. Mirad, este es el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarle. Mirad, este es el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarle.
fuiste hambriento, con maná te alimenté, fértil tierra te busqué, hermosa viña te he dado, y una lanza en el costado, clavas a tu Salvador, a quien te dio tanto amor, por una cruz le has pagado. Pueblo mío, qué mal te he causado, o en qué forma te ofendí, respóndeme. Pueblo mío, qué mal te he causado, o en qué forma te ofendí, respóndeme. Pueblo mío, qué mal te he causado, o en qué forma te ofendí, respóndeme. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo no sea para mí un motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad me aproveche para defensa de alma y cuerpo como remedio saludable. Hermanos míos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. Qué alegría encontrarte, Jesús, en tu vino y tu pan. Oh Señor, qué consuelo saber que me amas. Eres tú la palabra de Dios, la eterna palabra de Dios, que has querido venir a morar en mi pecho. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. Eres tú, oh principio y fin, manantial de la vida. Eres tú, luz de luz, Dios de
Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo. Prosigue en nosotros la obra de tu misericordia, para que mediante nuestra participación en este misterio permanezcamos dedicados a tu servicio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueblo mío, inclinen sus cabezas para recibir la misericordia de Dios Padre Todopoderoso. Cuánto dolor no poderlos tener aquí presentes, pero pronto llegará el día de nuestra liberación. Envía, Señor, sobre este pueblo tuyo que ha conmemorado la muerte de tu Hijo, en espera de su resurrección, la abundancia de tu bendición. Llega a él tu perdón, reciba tu consuelo, se acreciente su fe santa y se consolide su eterna redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Continuamos participando de la pasión del Señor hasta mañana, en que gloriosamente celebremos la vigilia pascual, conmemorando la resurrección del Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo esté siempre con ustedes. Amén.